hombre no buscaba nada cuando encontró el oso de peluche. No era una compra impulsiva ni una búsqueda deliberada. Fue un hallazgo accidental, durante una limpieza improvisada en un edificio antiguo que iba a ser demolido. El lugar llevaba años abandonado. Polvo, muebles rotos, cajas abiertas y objetos que nadie había reclamado. Nada fuera de lo común. El oso estaba en una habitación pequeña, apoyado contra una pared desconchada. No estaba especialmente sucio. No tenía signos evidentes de haber estado expuesto al exterior durante años. Era un peluche antiguo, de tela gastada, con un ojo ligeramente desalineado y una costura mal remendada en el abdomen. No tenía valor económico. De hecho, lo extraño era que estuviera allí y no hubiera acabado en la basura como el resto. El hombre no supo explicar por qué decidió llevárselo. No tenía hijos. No coleccionaba nada parecido. Simplemente sintió que no debía dejarlo allí. Más tarde describiría la sensación como una obligación suave, algo que no generaba urgencia, pero sin incomodidad si se ignoraba. Durante los primeros días, el oso permaneció sobre una silla en el dormitorio. No ocurrió nada extraño. El hombre dormía con normalidad. El objeto no se movía. No emitía sonidos. No provocaba miedo. Y precisamente por eso, el cambio posterior fue tan difícil de detectar. El primer síntoma fue el sueño. No pesadillas. No terrores nocturnos. Algo más sutil. El hombre empezó a despertarse varias veces durante la noche sin motivo aparente. No recordaba haber soñado. Solo tenía la sensación de haber sido interrumpido. Como si algo hubiera requerido su atención mientras dormía. Al revisar la habitación, todo estaba en su sitio. El oso también. Pensó que era estrés. Cansancio acumulado. No le dio importancia. Pero con el paso de los días, la falta de descanso comenzó a notarse. Dificultad para concentrarse. Irritabilidad leve. Una sensación persistente de alerta, como si su cuerpo no lograra relajarse del todo. Fue entonces cuando notó el primer detalle inquietante. El oso ya no estaba exactamente donde lo había dejado. No se había movido de forma evidente. No estaba en el suelo. No estaba en la cama. Simplemente había cambiado ligeramente de posición. Un ángulo distinto. Una inclinación mínima de la cabeza. Nada que pudiera demostrar con certeza. Pero suficiente como para generar duda. A partir de ese momento, el hombre empezó a comprobar la posición del peluche antes de dormir. No por miedo. Por costumbre. Como quien revisa si ha cerrado una puerta. Y cada mañana, al despertar, tenía la sensación incómoda de que algo no coincidía del todo con el recuerdo de la noche anterior. Investigando más tarde el origen del edificio, se supo que había funcionado durante años como vivienda temporal para familias desplazadas. Hubo casos de abandono, de desapariciones sin seguimiento, de objetos personales que nunca fueron reclamados. El oso no tenía etiqueta, no tenía nombre, no había forma de saber a quién había pertenecido. Pero el hombre empezó a tener la impresión de que el objeto sí lo sabía. Porque la noche en que decidió guardar el oso en un armario para dejar de pensar en él, no consiguió dormir en absoluto. No por miedo. Por una sensación persistente de incompletitud. Como si hubiera quitado algo que debía estar visible. Sacó el peluche del armario a las 3 de la madrugada y lo devolvió a la silla. Solo entonces consiguió cerrar los ojos. Y lo que empezó a soñar esa noche marcó el inicio de un cambio que ya no tendría marcha atrás. Los sueños comenzaron a repetirse con una precisión inquietante. No eran pesadillas clásicas ni escenas violentas. Eran sueños simples, casi aburridos. El hombre se veía a sí mismo en la misma habitación, de pie, observando el oso de peluche desde distintos puntos. A veces desde la puerta, otras desde la cama. En todos los sueños, el oso estaba inmóvil, exactamente como en la realidad. Y aún así, la sensación dominante era la de estar siendo evaluado. Al despertar, no recordaba emociones intensas. Solo una certeza incómoda: durante la noche, había tenido que permanecer atento.
Ese fue el primer cambio real en su rutina. Comenzó a dejar una pequeña luz encendida al dormir. No por miedo a la oscuridad, sino porque sentía que debía poder ver el peluche en cualquier momento. Colocó la silla en una posición más visible desde la cama. Ajustó el ángulo. No lo hacía conscientemente. Era una sucesión de decisiones menores que, vistas en conjunto, empezaban a formar un patrón. El cansancio se acumuló. Dormía, pero no descansaba. Su cuerpo parecía permanecer en un estado de alerta mínima constante. En el trabajo, empezó a cometer errores simples. Olvidos leves. Confusiones con horarios. Cuando intentaba explicarlo, no encontraba una causa clara. No se sentía enfermo. No se sentía ansioso. Solo, incompleto. Fue entonces cuando apareció la necesidad de comprobación. Antes de salir de casa, revisaba la posición del oso. Al volver, lo primero que hacía era mirarlo. No para asegurarse de que no se había movido, sino para confirmar que estaba bien. Esa palabra apareció por primera vez en su pensamiento una tarde cualquiera. Está bien. No sabía qué significaba exactamente, pero sentirlo le producía alivio inmediato. Un día decidió mover el oso a otra habitación, convencido de que así rompería la rutina. Lo colocó en el salón, sobre un mueble. No ocurrió nada extraño durante el día. Pero esa noche, el sueño fue distinto. Soñó que recorría la casa buscando algo que no encontraba. Cada habitación estaba vacía. Ordenada. Demasiado ordenada. El sueño terminó con él de pie en el dormitorio, mirando la silla vacía. Se despertó con una sensación intensa de urgencia. No pánico. Responsabilidad. Caminó hasta el salón y devolvió el oso a su lugar original. El alivio fue inmediato. Tan claro, tan físico, que le resultó imposible ignorarlo. A partir de entonces, dejó de intentar moverlo. Los cambios de comportamiento se volvieron más evidentes para quienes lo rodeaban. Amigos comentaban que estaba distraído, que parecía ausente, que respondía tarde. Él no lo percibía así. Desde su punto de vista, estaba más concentrado que nunca en mantener las cosas como debían estar. El deterioro avanzó cuando comenzó a adaptar su horario al objeto. Volvía antes a casa. Evitaba quedarse a dormir fuera. Rechazaba invitaciones sin saber explicar por qué. No era miedo. Era la sensación de que ausentarse demasiado tiempo no era una opción válida. Investigando después el origen del edificio donde encontró el oso, surgieron datos inquietantes. Durante años, ese lugar había sido usado como alojamiento provisional para menores. Hubo denuncias de negligencia. Casos de niños que dejaron de responder. Informes incompletos. Ningún seguimiento real. El oso aparecía mencionado de forma indirecta en uno de los listados, objeto personal no reclamado. El hombre no conocía esos datos en ese momento, pero empezó a comportarse como si los conociera. Como si algo en su interior hubiera asumido una función que no era suya. Cuidar. Vigilar. Permanecer. La noche en que alguien le propuso quedarse a dormir fuera de casa y sintió una respuesta física inmediata, náuseas, presión en el pecho, una certeza clara de que no debía hacerlo, comprendió que algo había cambiado definitivamente. No estaba tomando decisiones. Estaba reaccionando a una norma interna que no recordaba haber aceptado. Y lo más inquietante fue darse cuenta de que, cuando pensaba en deshacerse del oso, no sentía miedo. Sentía culpa. Como si abandonar el objeto fuera una falta grave. Como si algo dependiera de que él siguiera allí, cada noche, cumpliendo una función que nunca había elegido. Y lo que ocurrió la primera noche en que intentó ignorar esa sensación de culpa, confirmó que el cambio ya no era solo psicológico. La primera exigencia no llegó en forma de voz ni de movimiento. Llegó como una corrección. Una madrugada, el hombre despertó con la certeza de que algo estaba mal en la habitación. No miedo. No sobresalto. Una incomodidad precisa, como cuando uno sabe que ha dejado una ventana abierta en pleno invierno. Miró la silla. El oso estaba allí.
pero no como debía. No podía explicar qué había cambiado. El ángulo era casi idéntico. La distancia respecto a la pared, mínima. Aún así, su cuerpo reaccionó con urgencia. Se levantó y ajustó el peluche unos centímetros, apenas un gesto. En el mismo instante, la presión en el pecho desapareció. El alivio fue tan inmediato que lo dejó inmóvil unos segundos, respirando hondo, intentando comprender por qué había ocurrido. A partir de esa noche, comenzó a despertarse varias veces para comprobar. No lo decidía conscientemente. Simplemente abría los ojos, se levantaba, miraba el oso y, si algo no encajaba, lo corregía. A veces solo era recolocar una pata, o enderezar la cabeza, o girar el cuerpo unos grados. Después volvía a la cama y dormía sin problemas. El sueño dejó de ser descanso y se convirtió en guardia. Durante el día, el cansancio era evidente. Pero junto al agotamiento apareció algo nuevo, una atención constante, afilada. El hombre empezó a notar cambios en la casa que antes no percibía. Sonidos leves, corrientes de aire, pequeñas variaciones de luz. Todo parecía relevante. Todo podía afectar a cómo debían estar las cosas. Los sueños también cambiaron. Ya no se veía observando el oso desde distintos puntos. Ahora se veía a sí mismo ausente. La habitación vacía. La silla ocupada solo por una sombra. En esos sueños, la sensación dominante era la de haber llegado tarde. De haber fallado en algo importante. Al despertar de uno de esos sueños, encontró el oso en el suelo. No había ruido previo. No recordaba haberse movido. La caída no tenía explicación lógica. Aún así, lo primero que sintió no fue miedo. Fue una punzada de culpa. Recogió el peluche con cuidado excesivo, como si pudiera estar dañado. Lo devolvió a la silla, comprobó su posición y se quedó observándolo durante largos minutos, esperando alguna señal de alivio. No llegó. Esa fue la primera noche en que no pudo volver a dormir. A partir de entonces, el objeto empezó a requerir presencia activa. El hombre sentía la necesidad de permanecer en la habitación más tiempo del habitual. Se sentaba frente al oso antes de acostarse. No para mirarlo fijamente, sino para estar. Para asegurarse de que todo seguía su curso normal. El concepto de normalidad había cambiado sin que se diera cuenta. Los amigos notaron el deterioro. Cancelaciones constantes. Excusas vagas. El hombre ya no salía por la noche. Tampoco invitaba a nadie a casa. No porque ocultara algo, sino porque sentía que cualquier presencia externa podía alterar el equilibrio que había logrado mantener. Una tarde, tras un día especialmente agotador, se quedó dormido en el sofá. Al despertar, era de noche. La casa estaba en silencio. El dormitorio, a oscuras. Al levantarse, sintió una reacción física inmediata, mareo, sudor frío, una certeza clara de que algo estaba mal. Corrió al dormitorio. La silla estaba vacía. El oso no estaba. La reacción fue desproporcionada. Palpitaciones. Dificultad para respirar. Una sensación de pérdida que no podía justificar. Buscó por toda la casa, revisando cada habitación con desesperación creciente. No lo encontraba. Cada minuto sin el objeto intensificaba los síntomas, como si su cuerpo estuviera reaccionando a una ausencia crítica. Lo encontró en el pasillo, apoyado contra la pared. No había explicación lógica para que estuviera allí. Nadie más había entrado en la casa. El hombre lo recogió con manos temblorosas y lo devolvió a su lugar. El alivio llegó, pero no fue completo. Algo había cambiado. La ausencia había sido permitida. El fallo había ocurrido. Esa noche, el sueño fue breve y fragmentado. Y por primera vez, el hombre despertó con una imagen clara que no se desvaneció al abrir los ojos, la sensación de que ya no estaba cuidando el objeto. Estaba siendo evaluado. Y lo que ocurrió cuando, por agotamiento extremo, decidió dormir sin levantarse a comprobar la habitación. Demostró que la noche en que decidió no levantarse fue una derrota silenciosa.
El cansancio había superado cualquier otra sensación. Se acostó mirando la silla, comprobando por última vez que el oso estaba en su lugar. Cerró los ojos con la promesa vaga de que, si algo ocurría, se despertaría. No lo hizo. Durmió de forma profunda, pesada, sin sueños recordables. Y eso fue lo peor. Al despertar, supo de inmediato que había fallado. No porque viera algo extraño, sino porque su cuerpo reaccionó antes que su mente. Despertó con rigidez en los músculos, un dolor punzante en la espalda y una presión constante en la cabeza, como si hubiera pasado la noche entera en tensión. Se incorporó lentamente y miró la silla. El oso estaba allí. Pero la habitación no. El espacio parecía distinto. No transformado de forma evidente, sino desajustado. La luz que entraba por la ventana tenía un tono ligeramente distinto. El aire estaba más frío. El silencio era demasiado denso, como si absorbiera el sonido. El hombre tuvo la sensación inmediata de haber dormido más de lo permitido. No en tiempo, sino en atención. Intentó convencerse de que era sugestión. Se levantó, fue al baño y notó algo aún más inquietante. La casa parecía organizada en función de la habitación. Las puertas interiores estaban abiertas, orientadas hacia el dormitorio. Los muebles parecían desplazados unos centímetros, no lo suficiente como para notarlo de forma consciente, pero sí como para que el recorrido visual terminara siempre en la silla. Era como si la casa entera hubiera sido reajustada para facilitar la vigilancia. Ese día apenas pudo funcionar con normalidad. El dolor físico persistía, acompañado de una sensación constante de reproche. No una voz. No una idea clara. Una certeza corporal de que había incumplido algo importante. Cada vez que pensaba en descansar, en tumbarse, en cerrar los ojos, sentía un aumento inmediato de la presión en la cabeza. La siguiente noche decidió compensar el fallo. No durmió. Se sentó frente al oso durante horas, ajustándolo cada cierto tiempo, aunque no hubiera cambiado. Permaneció despierto hasta el amanecer, con los ojos enrojecidos, la mente agotada, pero con una sensación clara de estar haciendo lo correcto. Cuando salió el sol, el dolor desapareció casi por completo. El patrón quedó establecido. Dormir menos significaba menos castigo. Dormir demasiado significaba corrección. El hombre empezó a fragmentar el sueño en breves intervalos. Dormía sentado. Dormía con los ojos entreabiertos. Dormía lo justo para no colapsar, pero nunca lo suficiente para perder el control de la vigilancia. La casa respondió. Las noches siguientes, el objeto comenzó a cambiar sin desplazarse. El peluche parecía más pesado al tocarlo. La tela más rígida. Las costuras tensas, como si hubieran sido estiradas desde dentro. No había roturas, pero sí resistencia. Ajustarlo requería más fuerza. Mantenerlo correcto era cada vez más difícil. Una madrugada, mientras intentaba recolocar una de las patas, sintió un dolor agudo en la muñeca. No un golpe. Un tirón interno, como si algo hubiera ofrecido resistencia activa. Retiró la mano de inmediato. El alivio no llegó esta vez. El dolor persistió durante horas. Al amanecer, encontró marcas en la piel. No profundas. No sangrantes. Huellas leves, como de presión prolongada. El tipo de marca que deja sostener algo demasiado tiempo sin descanso. El cuerpo estaba empezando a reflejar la función. El hombre comprendió entonces la lógica completa, no estaba siendo castigado por fallar. Estaba siendo entrenado para no volver a fallar. La vigilancia constante no era una exigencia arbitraria. Era una preparación. El objeto no buscaba atención. Buscaba continuidad. La noche siguiente, por primera vez, el oso no estaba en la silla cuando despertó de uno de sus microsueños. No entró en pánico. No corrió. Se levantó lentamente, con una sensación nueva y aterradora, aceptación. Recorrió la casa en silencio, sabiendo exactamente dónde lo encontraría. Estaba en el dormitorio de invitados, sentado en la cama, orientado hacia la puerta. Esperando.
Y lo que comprendió en ese momento, al notar que ya no sentía miedo, solo obligación, fue que el castigo había funcionado. La casa ya no era un lugar donde vivía. Era un espacio de trabajo. Y lo que ocurrió cuando el hombre se dio cuenta de que ya no recordaba cuándo había sido la última vez que durmió una noche completa, marcó el inicio del final. De cuidador no admitía pausas. El final no llegó de golpe. No hubo una noche concreta en la que todo se rompiera. Llegó como llegan las rutinas, sin ruido, sin aviso, hasta que un día te das cuenta de que ya no recuerdas cómo era antes. El hombre dejó de medir el tiempo en horas o días. Empezó a medirlo en comprobaciones, en ajustes, en momentos en los que todo estaba como debía estar. Ya no intentaba dormir. Se permitía pequeños apagones de conciencia, sentado frente al oso, con la espalda rígida y los ojos ardiendo. Cuando el cansancio lo vencía, despertaba sobresaltado al menor cambio del entorno. Un crujido. Un desplazamiento mínimo del aire. Cualquier alteración activaba en su cuerpo una respuesta inmediata. Corrección. Ajuste. Alivio. La transformación fue evidente cuando dejó de pensar en el objeto como algo externo. Ya no era el oso. Era la referencia. La casa, el sueño, el cuerpo, todo se organizaba en torno a él. El hombre empezó a olvidar detalles básicos de su propia vida. Fechas. Conversaciones. Recuerdos que no estaban relacionados con la vigilancia se volvían borrosos, irrelevantes. En cambio, podía recordar con absoluta precisión cada posición correcta del peluche, cada noche, cada ajuste realizado. Una mañana intentó salir de casa sin mirar la habitación. No llegó a la puerta. El mareo fue inmediato. Visión en túnel. Una certeza física de que estaba abandonando algo crítico. Se apoyó en la pared, respiró hondo y volvió al dormitorio. El alivio llegó al instante. No quedaba duda. Ya no podía irse. Los últimos informes sobre el edificio donde había encontrado el oso salieron a la luz meses después, cuando ya nadie esperaba respuestas. Se confirmaron casos de menores que habían pasado largas temporadas sin supervisión adecuada. Niños que permanecían despiertos durante la noche. Que vigilaban. Que asumían roles que no les correspondían. No por órdenes explícitas, sino por la presión silenciosa de hacerlo bien. El oso no era un juguete. Era un objeto de transferencia. No contenía nada. No albergaba una entidad. Lo que hacía era fijar una función. Convertir el cuidado en obligación. El insomnio en deber. La vigilancia en identidad. El objeto no buscaba atención eterna. Buscaba a alguien que aceptara quedarse cuando nadie más lo hacía. El hombre lo entendió la noche en que, por primera vez, no sintió alivio tras ajustar el peluche. Lo miró durante largos minutos y comprendió que ya no estaba cumpliendo una tarea. Estaba sustituyendo a alguien. El rol había pasado de un cuerpo a otro. De una mente agotada a otra. A la mañana siguiente, la silla estaba vacía. No entró en pánico. No buscó. Simplemente se sentó en el lugar exacto donde siempre se colocaba el oso. La postura surgió de forma natural. Espalda recta. Manos apoyadas. Ojos atentos. El cuerpo sabía qué hacer. No hacía falta el objeto. La función ya estaba integrada. Días después, un equipo de limpieza encontró la vivienda completamente ordenada. No había signos de lucha ni de abandono apresurado. En el dormitorio, la silla estaba colocada frente a la cama. Vacía. No había oso. No había notas. No había rastro del hombre. Solo una sensación incómoda. Como si alguien hubiera estado allí y hubiera decidido quedarse. El objeto apareció semanas más tarde en otro lugar. En una casa distinta. Apoyado contra una pared. Limpio. En la posición correcta. Esperando a que alguien lo encontrara y pensara, por alguna razón que no sabría explicar, que no debía dejarlo allí. Porque el verdadero cambio no fue lo que el objeto le hizo al hombre. Fue lo que el hombre aceptó hacer. Hasta olvidarse de sí mismo.
Si alguna vez sientes la necesidad de cuidar algo que te quita el descanso. Si empiezas a organizar tu vida alrededor de una obligación que nadie te pidió. Si confundes responsabilidad con sacrificio constante. Detente. Porque hay objetos que no buscan atención. Buscan sustitutos. Y si te gustan las historias de terror realista, los objetos cotidianos con consecuencias humanas y los casos que podrían pasarle a cualquiera, suscríbete a Llegó el Terror y activa la campana. Aquí seguimos contando historias donde el miedo no grita. Se instala.